bajo la misma lineamiento. Me preguntaba en la exposición de Maribel y lo que tú nos decías, hay convenios fundamentales, pero hay otros que son vinculantes. Para la lucha que llevamos a cabo en muchos países de Latinoamérica, sí, es fundamental el tema de la seguridad social como un derecho fundamental. Y me llamaba la atención que el convenio 102, que es como el piso mínimo de la protección social o de la seguridad social, no lo pusieron aquí como vinculante. Y lo quiero traer acá a colación porque también contamos con el convenio iberoamericano en el cual parte de los países del Cono Sur gozan de eso. Y nosotros como isla, República Dominicana y otros países de Centroamérica que son parte de Iberoamérica, ni siquiera estamos hablando del tema con un convenio tan viejo. Entonces, el convenio iberoamericano viene a reivindicar el tema de las pensiones. Yo puedo estar en un país, migrar a otro, y ese cómputo me lo tienen que hacer con una tarifa en una moneda que ambos países decidan, y generalmente es el dólar. Entonces, para nosotros reivindicar el trabajo y que no se quede que una mujer, como ya vimos que la migración es feminizada casi en su totalidad, pues deje. Muchas veces no quieren moverse de un lugar a otro porque pierden sus prestaciones. Entonces, me parece que el 102, que es de la OIT, que tiene que ver con el tema de la seguridad social, cómo vincularlo con Iberoamericano para ser parte de los retos y desafíos de la lucha que tenemos para que la migración sea lo menos traumática posible, porque es un hecho y va a seguir ocurriendo. Muchísimas gracias. Ok, Paulina. Saludar a los ponentes, realmente un tema bastante motivador, como dijo el compañero de la OIT, y bastante preocupante para todas las dirigentes de nuestras organizaciones, de nuestros países, de las trabajadoras del hogar afiliadas a la FIT. En segundo lugar, quería igual unirme en algo con Ruth en el sentido al compañero de la OIT, preguntarle que el tema vinculante, en el caso del convenio 189, manifestó el representante del Ministerio de Trabajo en Perú este domingo, que hemos tenido una reunión del análisis en crisis político y en crisis laboral y persecución a toda protesta, y el 345 y la 237, que va a afectar a la aplicación del convenio 189. La autoridad respondió lo siguiente, que si no hay una modificatoria o nueva normativa para empleados del hogar en base a la implementación, simplemente así llegue en noviembre la aplicación entre en vigor, el Perú no va a entrar en vigor en el caso de Perú el tema del convenio 189. El segundo pregunta es para el compañero y saludarle a los Estados Unidos, a los compañeros de migración y trabajo doméstico, trabajadores migrantes del cuidado en el hogar y limpieza en los Estados Unidos. Usted habló sobre cerca de 200 millones de trabajadores y 100.000 y 50.000 en la organización de trabajadores afiliados saludable. Usted habló del tema de la industria del cuidado, que esta es una oportunidad para empoderar a los trabajadores y organizarlos más. ¿A qué le llama usted, compañero? ¿Podría ampliar un poco por qué llama la industria del cuidado? ¿Y cómo empoderaría a los trabajadores del cuidado? Habla también de una especialización de enfermería profesional. Estamos hablando de ello porque quisiera comentarle que la migración del 80% en nuestro país de venezolanas y venezolanos en el Perú, hoy día las trabajadoras del hogar peruanas han sido desplazadas del trabajo del cuidado en el Perú por mujeres venezolanas profesionales que son enfermeras en su país, y que las empleadoras peruanas prefieren pagarle $100, $50 mensual, pero que tienen a una profesional en su casa, y una peruana que no es profesional en ese campo, pues simplemente la sacan de la plaza laboral. Eso quería compartir para ver por qué le llamaba usted la industria del cuidado, una oportunidad.
Muchas gracias, Paulina. Vamos a tener a Claribet de Colombia. Nuevamente, buenos días. Mi pregunta es para Víctor el Rico. Ay. Pero más que pregunta, quisiera saber si hay la oportunidad de que amplíe un poco la información. Bueno, sabemos que Colombia recibe gran cantidad de dinero de la OIM, USAID, bueno, todas estas organizaciones, con el tema de migración de flujo venezolano, pero lo que quiero saber puntualmente es si esto solamente tiene un asunto de asistencialismo o va más allá y tiene una pertinencia con el tema de formalización laboral. Lo pregunto porque nosotras en el gremio no vemos avance y pues no voy a adentrarme en esto porque pues más tarde creo que voy a hablar, pero sí es importante saber porque se habla de gran cantidad de dinero, pero realmente no vemos avances en el sector y menos en la formalización. Muchas gracias. Gracias, Claribet. Ahora Marciana de Paraguay. Aquí la camisa cuadrada. Bueno, yo, por ejemplo, quería preguntar, en mi país nosotras migramos de rural a la capital y somos 230.000 trabajadoras domésticas y la situación que nosotras llevamos es que somos 3 sindicatos que trabajamos juntas y la OIT, por ejemplo, en Paraguay, ahora mismo no tenemos apoyo como sindicato, no trabajamos con ellos, porque antes sí trabajamos, teníamos tripartista, todo eso, ahora no hay, y eso es mi pregunta para el señor Víctor. Entonces, ¿qué posibilidad hay que ellos acompañen en este mismo momento del proceso que estamos llevando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo? Porque como sabemos, muchas compañeras de Paraguay están acá en Argentina trabajando. ¿Y por qué? Por falta de oportunidad. Y ahora que logramos nosotras nuestra lucha, el salario mínimo, está buscando el Ministerio de Trabajo de hacer en otra forma. Y nosotras, mi compañera del sindicato, hace poco se fue en España también a trabajar, ¿verdad? Y todo eso queremos ver si hay la posibilidad que OIT, por el convenio 189, entre los primeros 10 países Paraguay firmó. Entonces salió y ellos, los legisladores, no leyeron el convenio. Nosotras tuvimos que explicarles qué es el contenido del convenio 189 para que ellos puedan aprobar nuestra ley, porque ellos ni sabían. Entonces, eso es mi pregunta para la OIT. Ok, muchas gracias, Marciana. Vamos a tener, ¿verdad?, la intervención de Víctor Rico. María Elena va a intervenir también, quiere apuntar algo ahí. Y pregunta dirigida directamente a Doc, y a lo mejor Esteban tiene algo para aportar después. Yes. Víctor. Yo creo que tanta discriminación me pide un abogado, ¿eh? No una abogada, un abogado, porque... Bueno, a ver. La primera pregunta era sobre mi estado civil, ¿no? Complicado, dejado para siempre, frustrado. Pero optimista. Bien. Hay una confusión entre decir convenio vinculante y convenio fundamental. Convenio vinculante es aquel que se ratifica, sea fundamental o no. Las normas internacionales del trabajo son 3, convenios, recomendaciones y protocolos. Y se dividen en 3 clases, fundamentales, de gobernabilidad o prioritarios y técnicos. ¿Quién hizo esta división? Se hizo hace 20 años atrás, en 1998, cuando hubo una cumbre diciendo, bueno,
No podemos pedirle al país que ratifique los 190 convenios, porque no hay presupuesto que aguante. Entonces vamos a decir, hay algunos que son fundamentales. Yo quiero hacer una pregunta, y en esto ahí te voy a redoblar el tema que me cortaste de la mitad, porque todos los demás tuvieron el doble. Mirá que soy rencoroso. Levanten la mano de ustedes quienes piensan que todos los derechos humanos son igualmente importantes y deben ser igualmente protegidos porque son igualmente relevantes para la calidad de vida de las personas. ¿Quién piensa que todos los derechos humanos son iguales y deben ser igualmente protegidos? Levanten la mano. ¿Por qué levantan así la mano? ¿Tiene un problema motriz? ¿Por qué no la mano se levanta así, no así? Todos, levanten la mano, todos. A ver acá en los paneles. Doc, Steven, ¿sin miedo? Bien, ¿quién más? ¿Quién más? O sea que para todos ustedes que levantaron la mano, el derecho a la vida es exactamente igual que el derecho a la propiedad. Son dos derechos humanos. Y no es así. No son todos iguales. Hay derechos que son más importantes que otros. Usted no puede ir a trabajar si no tiene salud. Usted no puede participar responsablemente si no tiene información. Entonces el derecho a la información es más importante que el derecho a la participación, porque es instrumental. Usted no puede tener una propiedad si está muerto. El derecho a la vida es... Usted cuando muere ya deja de ser dueño y pasa a otros. Entonces, hay derechos que a veces uno dice, qué lindo decir que son todos iguales. De hecho, que acá todos, la incluyo a Adriana Ramírez Paz, que también pensó lo mismo cuando me ha escuchado decir 500 veces esta misma pregunta, porque está dentro nuestro pensar que son todos iguales. En la OIT pasa igual. Hay convenios que son más importantes que otros porque tienen esta función de ser instrumentales. Si no hay sindicatos, ¿quién lucha por los trabajadores domésticos? ¿Quién lucha contra el trabajo infantil? Entonces la libertad de asociación, la libertad sindical es más importante. Por eso, si ustedes no ratificaron los convenios de libertad sindical, lo mismo pueden llevar al país al Comité de Libertad Sindical. Entonces, vinculante o no vinculante es una cosa distinta, fundamental o no. Convenio 102, estoy totalmente de acuerdo con eso. Se intentó, ustedes saben que ¿cuántos años tiene la OIT? 100, si no está acá el cómo es, 100, no, sentamos todos locos, quemo todo, rompo todo. Entonces, en estos 100 años, ¿qué hizo? Sacó una nueva declaración, la declaración del centenario, muy importante. Y se intentó en esa declaración tratar de poner que los convenios de seguridad social pasaran a ser también fundamentales, pero no hubo quórum, no se logró. Yo creo que acá de 5 años se puede llegar a lograr que el 102 pueda llegar a entrar. Tenemos una recomendación que son los pisos mínimos de protección, pero yo entiendo que la falta de portabilidad de derechos de protección de la seguridad social limita mucho la migración. Porque si yo acá tengo una cobertura social que si me voy a otro país la pierdo, y ahí es muy importante trabajar los convenios entre los países y trabajar también los convenios entre sindicatos para ver cómo pueden luchar a nivel de país de destino, de que haya un reconocimiento cuando negocian con su gobierno del acceso a la seguridad social de aquellas trabajadoras migrantes del hogar. Esa era sobre la primera pregunta. Vamos al Perú. Qué loco lo de Perú. O sea, re loco. ¿Por qué? Una vez que se ratificó, por más que no tenga ley interna o no, entra en vigor al año. O sea, al año va a entrar en vigor. Ahora, la OIT hace normas que son el piso. Acuérdate siempre cuando hablamos de la OIT, piso. Significa que es lo mínimo. De ahí Perú puede tener leyes que protejan más, pero no pueden tener leyes que protejan menos. Si llega a pasar eso, mecanismos de control. Y por eso yo le digo que es tan importante promover la ratificación, porque Perú ratificó. Pero si ahora tiene un ministro que dice, no, si yo no tengo la ley que quiero, y si no está, esto no va a entrar en vigor para Perú, ¿así? Se hace el pícaro. Usted asumió un compromiso internacional y no lo cumple, entonces ustedes pueden presentar en los mecanismos de control las distintas quejas, que eso ya lo hemos trabajado y lo podemos seguir trabajando. Hay formas de exponer al gobierno que no cumpla con el convenio en los distintos órganos de control de la OIT. Y créanme, no les gustan estar expuestos, porque esa exposición también tiene impacto hasta económico. Y después les puedo explicar cómo es. Así que importante. Colombia. Yo cuando dije entre más de muchos millones y más en Colombia, dije, acá seguro viene la pregunta. Y está muy bien. Yo quisiera decirte varias cosas. La cooperación técnica que viene en Colombia, más que nada, viene después de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz han tenido unos compromisos como, por ejemplo, la formalización y la creación del empleo rural, para evitar... Ahora, con Duque,
tenemos una situación distinta a lo que pasó antes, pero los donantes, en esto Noruega y otros países, ya han dado dinero para Colombia. Ese dinero no va a los sindicatos o a los empleadores, va al gobierno y después va a las distintas instancias de los mecanismos de la ONU. En el caso de la OIT tiene una oficina que está a cargo de Ítalo Cardona. Y hay proyectos que se están trabajando. Yo he ido, en el último año y medio, he ido 5 veces a Colombia a trabajar con las 3 centrales sobre justamente todo lo que es la inspección del trabajo y el cumplimiento de las normas en el lugar del trabajo, en los distintos sectores, particularmente transporte, financiero, minería, flores. Es cierto que quizás no se ve la llegada. Vos me decías, nosotros estamos entre los primeros países que ratificamos, la OIT nos podría financiar. La OIT, en este caso, yo le decía, es muy difícil que se pueda financiar tanto a un mismo sector porque los otros sectores saltan y la OIT no puede financiar a todo el mundo, pero yo tengo que reconocer que el trabajo que ustedes han hecho es increíble con un motor a pulmón propio, porque acá no están las centrales nacionales que estén apoyándonos sus agendas, están ustedes, y es una batalla contra marea, y eso es algo que yo creo que lo negativo que tuvo la OIT de no tener un convenio nuevo del 2011 y recién este año tener un nuevo convenio, porque no tuvimos un convenio 189 de 2011, o sea que no hubo una regulación de un tema nuevo vinculante en la OIT desde el 2011. Hace que como no ha habido un nuevo convenio, se siga invirtiendo en fortalecer al último convenio, que es trabajo doméstico. Entonces, yo creo que eso también nos dio viento a favor. Yo después te puedo poner en contacto con la gente que está en Colombia para que puedas conocer un poco más los proyectos que se están trabajando. Pero particularmente con trabajo doméstico no hay, pero sí hay con el tema de el fortalecimiento sindical y la creación de empleo en el trabajo rural. Colombia tiene mucho dinero en proyectos, es cierto, pero también es cierto que el cambio de gobierno ha generado un montón de inestabilidad en el sentido de ver qué es lo que va a pasar, porque la ministra del Trabajo que tiene Colombia ahora está tratando de trabajar en conjunto con la OIT para ver cómo se puede evitar que haya una disrupción y que haya una solución de continuidad. Sí, bueno, eso ya es reformación, reforma laboral. Marciana. Esto es importante. Bueno, acá, ¿vieron cómo son, no? Maribel viene a su presentación, me deja solo, cuando entró las papas, cuando están los tiros, y sin chaleco de bala. La OIT y ACTRA, particularmente, nosotros trabajamos con todas las centrales, estén afiliadas a quienes estén afiliadas. No se trabaja con unas y con otras no. Acá, mientras la organización sindical está reconocida a nivel nacional, es suficiente. Yo no te puedo decir con respecto a los trabajos concretos de proyectos, pero yo sé que hay proyectos en Paraguay con respecto a la protección social, que se llaman RBCA, que los está llevando Maribel. Pero lo que sí te puedo decir que yo, personalmente, en Ginebra, seguí las quejas que hubo por la falta de registro de las organizaciones de trabajadoras del hogar en Paraguay y al final se terminaron registrando. Por eso nosotros cuando estuvimos en contacto, pedimos que hasta se retiren, y se retiraron las quejas. Se retiraron las quejas porque una queja es para que el gobierno las registre. Si el gobierno las registra, ya está, no tiene sentido. Seguir con la queja implica que se utilice el tiempo para algo que ya se solucionó y que ese tiempo puede utilizarse para otra queja en otro país con otro sindicato. Entonces hubo un avance en ese sentido y eso, yo trabajo en Ginebra, yo soy técnico, entonces yo voy a los lugares de apoyo. Pero la OIT tiene en cada región personas que se encargan de los países. La persona que se encarga de Paraguay es Maribel. O sea, yo te invito a que trates de hablar con ella en estos 2 días o 4 días que vamos a estar juntos para que puedas interiorizarte más. La OIT no es un banco que tenga dinero para poder trabajar con todos los sindicatos en todos los lugares del mundo, pero sí somos sensibles a las distintas necesidades del movimiento sindical. Y se trabaja con todos, afiliados o no afiliados a las centrales nacionales. Y eso es importante recordarlo porque muchas veces hay un preconcepto y si no se sabe cómo se trabaja a nivel país, se puede llegar a tener confusión. En Paraguay había un oficial hasta hace 2 años, un chico creo que uruguayo, si mal no recuerdo, que estuvo un tiempo, estuvo muy mal, estuvo enfrentado a las centrales sindicales, el movimiento sindical no lo quería, esa persona fue relevada de su puesto y se contrataron agentes nacionales. Y yo lo sé por Carlos Rodríguez, que en su momento era el puesto que tenía Maribel. Ahora Maribel lo reemplaza porque él se jubiló. Pero de ahí más yo no tengo la información concreta sobre cuáles son las personas de OIT en proyectos particulares. Ahora, yo con el caso tuyo quería plantearte vos hablaste de la migración rural a la ciudad, ¿no?
Y yo quisiera plantearte también qué pasa con el tema del criadazgo y el trabajo en el hogar. Porque todavía sigue siendo un fenómeno que existe en Paraguay muy fuerte. ¿Saben lo que es el criadazgo? Bueno, quizás sería bueno que lo puedan explicar, porque eso también puede reemplazar de facto una profesión que es el trabajo del hogar. Y quizás con un argumento de los estoy criando, les estoy dando formación, pero en realidad los estoy haciendo trabajar a los niños y a las niñas en el hogar. Y yo creo que eso también es importante, no solamente el tema de la migración rural urbana, sino que está pasando en estos arcaicos pero existentes espacios donde todavía existe criadazgo. Eso yo creo que es un desafío como movimiento que lo tendrían que visibilizar y obviamente luchar contra el criadazgo. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Sí, yo quería brevemente hablar sobre el tema de la portabilidad de pensiones. Vale decir que si se ha trabajado en un país por un periodo importante, la importancia de cotizar a la seguridad social y la importancia de tener la posibilidad de que esa cotización se pueda trasladar al país de origen cuando la persona terminó de trabajar y por lo tanto pueda jubilarse en su país de origen, pueda retornar al país de origen, porque muchas veces la persona que emigró y trabajó por un tiempo no puede retornar porque no tiene los recursos para poder trasladar sus derechos de jubilación. Con respecto a eso, creo que ese es un punto muy relevante, que hay que revisar y hay que plantear como tema de la agenda. El Convenio Interamericano de Seguridad Social, que es un convenio que rige para toda la región, yo los últimos datos que investigué hace un par de años atrás, puede que haya cambiado, hasta hace un año atrás no había habido ninguna solicitud de parte de una trabajadora del hogar de acogerse al convenio y hacer la portabilidad de los fondos de seguridad social. Me parece importante poder ver qué pasa. El convenio no funciona, las trabajadoras no tienen la cotización, la seguridad social al día, ese es un tema. El otro tema que creo que hay que ver es que algunos países han establecido convenios bilaterales para la portabilidad de pensiones. Y en algunos casos, ojo, la portabilidad de pensiones se aplica solamente a trabajadores que tienen un nivel universitario más alto. Por lo tanto, las trabajadoras domésticas remuneradas quedan en la práctica fuera. Y creo que el tema de la portabilidad de pensiones es cada día más importante por la importancia de la migración. Así que, ojo, que es algo que yo sugiero profundizar, hacer estudios, hacer seguimiento e incorporarlo en la agenda de las organizaciones. Okay. Oh, this one. Okay. Let me see if I can clarify my statement here. When I talk about home care, I mean home care providers. And I'm not talking about professionalizing them. I'm talking about organizing them into a union. That is the only way they're going to get dignity and respect, is to be organized into a union. And when you talk about care, I'm talking about domestic workers who do care in the home, and also child care workers, because we have a campaign right now to organize 20,000 child care providers into a union. We're talking about building power for workers. That's what I'm talking about, not professionalizing it, because professionalizing the organization doesn't necessarily build power. What builds power is having a strong organization, which is their union. So that's what I meant by that. There's a huge demand for caregiving. These app-based companies are abusing workers. You have no way to track them. And what we're saying is we need to figure out a way to organize these workers who are on these platforms. Millions of workers on the care.com platform. That's just one platform. Millions of workers, 1 million workers. So we need to figure out a way to organize this industry, put legislation in place that says they are employers and these are not independent contractors. And we've done that in California. Sure, we're going to get challenged in the courts, but it's about building power for workers through organizing through a union. Carmen, ¿va a agregar algo ahí? Dos cositas. Uno, con referencia a lo que dijo Víctor con el tema de Paraguay
y otra cosa con lo que dijo María Valenzuela con el tema de la portabilidad. Por otro lado, las compañeras de Paraguay no están trabajando con OIT porque no están afiliadas a ninguna central sindical. Y una de las cuestiones es que ellas necesitamos también como sindicato estar dentro de las centrales sindicales para empezar a posicionarnos también en los lugares que tiene la central sindical. Entonces, como sabemos que Paraguay tiene varias centrales, aunque no tengamos afinidad con alguna central, tenemos que tratar de acercarnos y poder insertarnos como sindicato de trabajadoras domésticas en cualquiera de las centrales, no importa si es más grande, más chica o más mediana. Por otro tema, el tema de la portabilidad, sí, como dice María Valenzuela, hay países como el nuestro, por ejemplo, que tienen portabilidad. Argentina tiene portabilidad y convenio con países y se está haciendo, porque el gran problema es la falta de información que tiene la migrante cuando llega a nuestro país o cuando nosotros migramos para otro país con los aportes de seguridad social que tenemos para el día de mañana poder jubilarnos. Esto en Argentina existe, pero no en todos los países, y es muy importante por el tema de la migración que empecemos a averiguar el tema de la portabilidad en cada uno de nuestros países. Gracias.